¿Alguna vez te has sentido como si hubiera dos versiones de ti mismo luchando en tu interior? Una que parece conectada con algo divino y eterno, y otra que se siente pesada, limitada, terrenal. Pues resulta que esta sensación podría tener una explicación mucho más profunda de lo que imaginas. Existe un secreto enterrado en las páginas iniciales de la Biblia que ha permanecido oculto durante milenios. Un enigma que podría cambiar completamente tu comprensión sobre quién eres realmente y de dónde vienes. La mayoría de las personas leen el Génesis creyendo que conocen la historia. Dios crea el mundo, forma a Adán del polvo, luego a Eva de su costilla, y ahí comienza toda la humanidad. Caso cerrado, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que hay evidencia convincente de que esto no es toda la verdad? ¿Y si existieran no una, sino dos creaciones humanas completamente diferentes descritas en el Génesis? Estoy hablando de algo que va mucho más allá de diferencias literarias o estilos de escritura. Me refiero a la posibilidad real de que existieran dos tipos fundamentalmente distintos de seres humanos desde el principio mismo. Piénsalo, si realmente somos todos descendientes de una sola pareja, ¿por qué Caín tenía tanto miedo de encontrarse con otros después de matar a Abel? ¿Quiénes eran esos otros si supuestamente solo existían 4 personas en todo el planeta? Si esto te resulta inquietante o fascinante, quédate conmigo. Porque lo que vamos a descubrir juntos podría explicar no solo los misterios del texto bíblico, sino también esa extraña dualidad que sientes dentro de ti mismo. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. Imagínate por un momento que eres testigo del momento más extraordinario de la creación. No hay martillos cósmicos, no hay herramientas divinas, solo el poder puro de la palabra hablada transformando el vacío en realidad. Sea la luz. Y la luz fue. Este es el Dios que encontramos en el primer capítulo del Génesis, Elohim, un ser de poder tan inmenso que literalmente habla mundos enteros a la existencia. Cuando llega el 6º día, este mismo Elohim declara algo extraordinario. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Nota algo crucial aquí. No dice haré, dice hagamos, plural, colectivo. Y luego leemos, y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. ¿Captaste eso? No dice lo creó, sino los creó. Estamos hablando de una creación masiva, colectiva, simultánea, sin nombres individuales, sin ubicaciones específicas, sin limitaciones geográficas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas, y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La palabra hebrea usada aquí es bará, crear de la nada absoluta. Es un término reservado exclusivamente para actos divinos que no requieren materia prima. Esta humanidad no fue esculpida, moldeada o construida, fue hablada a la existencia, y aquí viene lo verdaderamente sorprendente. Estos seres fueron inmediatamente comisionados para llenar la tierra y sojuzgarla. No se les dio un jardín específico para cuidar, se les dio todo el planeta. ¿Dónde están estos seres ahora? ¿Qué pasó con esta primera humanidad? La respuesta tradicional es que esto es simplemente un resumen poético de lo que se describe en detalle en el capítulo siguiente. Pero cada vez más eruditos están cuestionando esta interpretación simplista. ¿Y si Génesis 1 no es un resumen sino un registro histórico de algo completamente diferente? ¿Y si describe la creación de seres espirituales, hechos a imagen de Elohim, destinados a gobernar desde una perspectiva cósmica y eterna?
Piensa en las personas que has conocido que parecen tener una conexión especial con lo divino. Esos individuos que irradian una paz inexplicable, que parecen entender verdades profundas sin necesidad de estudiarlas. Personas que otros describen como diferentes o especiales de una manera que no pueden explicar. ¿Podrían ser descendientes de esa primera creación, portadores de un ADN espiritual que la mayoría de nosotros hemos perdido? Esta idea no es tan descabellada como podría parecer inicialmente. Muchas tradiciones espirituales antiguas hablan de una raza dorada o hijos de la luz que existieron antes de la humanidad actual. Incluso algunos textos judíos antiguos sugieren que hubo múltiples experimentos divinos en la creación humana. Lo que hace que esta teoría sea aún más intrigante es lo que sucede cuando pasamos al capítulo siguiente del Génesis, porque allí encontramos una historia de creación completamente diferente, con un Dios diferente, usando métodos completamente diferentes. Si el Génesis 1 nos presenta a un Dios cósmico hablando humanidades enteras a la existencia, el Génesis 2 nos muestra algo radicalmente diferente, un artesano divino trabajando con sus manos. De repente, el nombre cambia. Ya no es simplemente Elohim, sino Yahvé Elohim, una combinación que sugiere una transición de lo universal a lo personal. Y en lugar de hablar, este Dios se arremanga y se pone a trabajar. Toma polvo, el material más humilde imaginable, y comienza a esculpir. La palabra hebrea yatzar sugiere el trabajo cuidadoso de un alfarero, moldeando con precisión cada detalle. Este no es un acto de creación masiva, sino de artesanía íntima. Pero lo verdaderamente revolucionario sucede después. Yahvé Elohim se inclina sobre esta forma de arcilla y le da el beso de vida. Sopla directamente en las narices de esta criatura, transfiriendo algo de su propia esencia vital. Este es Adán, no hablado a la existencia desde la eternidad, sino formado del polvo temporal. Y a diferencia de la humanidad de Génesis 1, que fue enviada a llenar toda la tierra, Adán es colocado en un lugar específico, un jardín cerrado llamado Edén. ¿Por qué esta diferencia tan marcada? Porque Adán representa algo completamente nuevo, un experimento divino en libre albedrío. La humanidad espiritual de Génesis 1 parece haber sido creada en perfección, destinada para el dominio cósmico. Pero Adán es colocado en un entorno controlado, con reglas específicas y una prueba clara, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por primera vez en la historia de la creación, un ser inteligente tiene la capacidad real de elegir la desobediencia. ¿Por qué permitiría Dios esto? Porque el amor verdadero requiere elección verdadera. Y Dios estaba experimentando con algo que nunca antes había existido, un ser que pudiera amar auténticamente, porque también podía elegir no amar. Cuando Eva es formada del costado de Adán, no es una repetición del proceso creativo, sino su culminación. Ella no viene del polvo, sino de la vida ya existente. Representa la conexión, la intimidad, la posibilidad de relación profunda. Juntos, Adán y Eva se convierten en los prototipos de una nueva clase de humanidad, seres que pueden caer, pero también pueden ser redimidos, criaturas que pueden caminar con Dios en intimidad, pero también esconderse de Él en vergüenza. Esta es la humanidad con la que la mayoría de nosotros nos identificamos, imperfecta, luchadora, anhelante. Llevamos la imagen de Dios, pero también el peso de nuestras elecciones. Tenemos momentos de gloria divina y épocas de fracaso muy humano. Pero aquí viene la pregunta que ha intrigado a teólogos durante siglos. ¿Qué pasó cuando estas dos humanidades se encontraron? La historia de Caín es donde el misterio se vuelve imposible de ignorar.
Después de cometer el primer asesinato de la historia, Caín expresa un temor que no tiene sentido si él, sus padres y su hermano muerto eran los únicos humanos en existencia. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cualquiera? ¿Quiénes? La respuesta tradicional es que tenía miedo de animales salvajes o de sus propios descendientes futuros. Pero estas explicaciones se sienten forzadas cuando lees el texto cuidadosamente. El miedo de Caín parece específicamente dirigido hacia otros humanos, y su eventual matrimonio con una mujer de origen no explicado refuerza la idea de que había poblaciones humanas existiendo paralelamente a la familia de Adán. Podría ser que Caín, al ser expulsado del jardín, estuviera entrando en el territorio de la primera humanidad, aquellos seres espirituales creados en Génesis 1 que habían estado llenando la tierra durante quién sabe cuánto tiempo. Esta teoría explicaría no solo el miedo de Caín, sino también la marca que Dios pone sobre él. No sería simplemente una protección contra la violencia aleatoria, sino una señal específica para identificarlo ante una población que podría no reconocerlo como uno de los suyos. Imagínate el impacto de este encuentro. Un hombre formado del polvo, marcado por el asesinato y la maldición, entrando en un mundo habitado por seres que nunca habían conocido el pecado, la muerte o la separación de Dios. ¿Cómo reaccionarían? ¿Con curiosidad? ¿Con rechazo? ¿Con compasión? La Biblia no nos da estos detalles, pero sí nos dice que la marca de Caín fue efectiva. Nadie lo mató. Esto sugiere que hubo encuentros, reconocimiento y algún tipo de respeto por la protección divina. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Pero el misterio se profundiza cuando consideramos las implicaciones a largo plazo. Si realmente existían dos tipos de humanidad, ¿qué pasó con la mezcla entre ellos? Génesis 6 nos habla de los hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres, produciendo una raza de gigantes llamados Nefilim. Muchos intérpretes han visto esto como una referencia a ángeles, pero ¿y si se refería a los descendientes de las dos creaciones humanas diferentes? Los hijos de Dios podrían ser los descendientes de la humanidad espiritual de Génesis 1, mientras que las hijas de los hombres serían las descendientes de Adán y Eva. El resultado de esta unión, los Nefilim, aparentemente fue tan problemático que contribuyó a la decisión divina de enviar el diluvio. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de estas dos humanidades? ¿Eran incompatibles? ¿Su mezcla creaba algún tipo de desequilibrio cósmico? Uno de los aspectos más fascinantes de esta teoría es cómo se refleja en los diferentes nombres usados para Dios en estos capítulos. En Génesis 1, consistentemente se usa Elohim, un término plural que sugiere majestuosidad, poder cósmico, trascendencia absoluta. Este es el Dios que habla universos enteros a la existencia sin esfuerzo aparente. Pero en Génesis 2, de repente aparece Yahvé Elohim, una combinación que añade el nombre más íntimo y personal de Dios. Yahvé es el nombre que Dios revela a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. ¿Por qué este cambio tan marcado? Una interpretación radical sugiere que estos nombres representan dos aspectos diferentes de la divinidad, operando en dos niveles diferentes de realidad. Elohim podría representar la fuente cósmica universal, el aspecto de Dios que opera a nivel galáctico y eterno. Este es el creador de la humanidad espiritual, destinada para el dominio cósmico. Yahvé Elohim, por otro lado, representaría el aspecto más personal e inmanente de la divinidad, el que se involucra directamente con la materia,
que experimenta con el libre albedrío, que camina en jardines y tiene conversaciones íntimas con sus criaturas. Esto no es politeísmo, sino una comprensión más profunda de la complejidad divina. Así como tú puedes ser simultáneamente un profesional serio en el trabajo y un padre juguetón en casa, Dios puede manifestarse de maneras radicalmente diferentes según el contexto y el propósito. La tensión que muchas personas sienten en su vida espiritual podría reflejar esta dualidad divina. Hay momentos en que experimentamos a Dios como una fuerza cósmica, vasta e incomprensible. Y hay momentos en que lo sentimos como una presencia íntima, personal, casi tangible. Ambas experiencias son válidas porque ambas reflejan aspectos auténticos de la naturaleza divina. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si estas dos manifestaciones divinas crearon dos tipos diferentes de humanidad, ¿cuál es tu linaje espiritual? ¿Desciendes de la creación cósmica de Elohim o del experimento personal de Yahvé? O tal vez, como sugiere la historia de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, llevas dentro de ti el DNA de ambas creaciones. Esta pregunta nos lleva al corazón de por qué esta interpretación del Génesis resuena tan profundamente con la experiencia humana. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras dos personas diferentes? Una que aspira a lo divino y otra que está atrapada en lo mundano. Una que entiende verdades espirituales profundas y otra que lucha con debilidades muy humanas. Si la teoría de las dos creaciones es correcta, esta dualidad interior no es una falla en tu diseño, sino evidencia de tu herencia dual. Podrías ser portador tanto del DNA espiritual de Elohim como del DNA terrenal de Yahvé. En ti coexisten el ser cósmico destinado para el dominio eterno y el ser experimental capaz de elegir, caer y ser redimido. Esta perspectiva transforma completamente cómo entendemos el propósito de la vida humana. No estamos aquí simplemente para sobrevivir o incluso para prosperar. Estamos aquí como un experimento cósmico en progreso, seres únicos que combinan la perspectiva eterna de los espíritus creados con la experiencia temporal de los seres formados. Nuestras luchas no son obstáculos para superar, sino componentes esenciales de nuestra función cósmica. Cada vez que elegimos el bien sobre el mal, el amor sobre el miedo, la fe sobre la duda, estamos demostrando algo que nunca antes se había probado en el universo, que el libre albedrío puede coexistir con la bondad divina. Cada acto de perdón, cada momento de compasión, cada decisión de seguir amando a pesar del dolor, añade datos valiosos al experimento divino que somos. Desde esta perspectiva, incluso nuestros fracasos tienen propósito, porque también demuestran la capacidad de arrepentimiento, crecimiento y transformación que está incorporada en nuestro diseño. Una vez que comenzamos a ver este patrón de dualidad en el Génesis, lo encontramos repetido a lo largo de toda la Escritura. Considera a Abraham, llamado de entre los pueblos, representando la separación de lo común hacia lo sagrado, pero también profundamente humano en sus dudas y errores. Moisés, criado en el palacio de Faraón, elevación cósmica, pero también un fugitivo tartamudo con problemas de temperamento, realidad terrenal. David, ungido como rey mientras pastoreaba ovejas, lo espiritual intersectando con lo mundano, pero también un adúltero y asesino que necesitaba redención. Y finalmente, Jesús, completamente divino y completamente humano, la síntesis perfecta de las dos naturalezas que han estado en tensión desde el Génesis. En cada caso, vemos la misma dinámica. Seres que operan simultáneamente en dos niveles de realidad, llevando tanto la imagen divina como la experiencia terrenal. Esto sugiere que el patrón establecido en el Génesis no fue un accidente, sino el diseño fundamental para cómo la divinidad interactúa con la creación material. Y si esto es cierto,
entonces tu propia experiencia de dualidad interior no es un problema a resolver, sino una característica a abrazar. Eres tanto el ser espiritual destinado para lo eterno, como el ser experimental navegando lo temporal. Y la tensión entre estos dos aspectos de tu naturaleza es precisamente lo que te hace capaz de funcionar como un puente entre dos mundos. Si esta interpretación del Génesis tiene algo de verdad, las implicaciones para cómo vivimos nuestras vidas son enormes. Primero, significa que tus aspiraciones espirituales más elevadas no son fantasías irreales, sino ecos de tu naturaleza cósmica auténtica. Cuando sientes que fuiste hecho para algo más grande que la rutina diaria, estás recordando tu herencia de la primera creación. Segundo, significa que tus luchas y limitaciones humanas no son obstáculos para tu espiritualidad, sino componentes integrales de tu propósito divino. A través de la experiencia de la imperfección, estás contribuyendo datos únicos al experimento cósmico del libre albedrío. Tercero, significa que no tienes que elegir entre ser espiritual o ser humano. Fuiste diseñado para ser ambos simultáneamente. Esta perspectiva libera de la presión imposible de ser perfecto y también de la desesperación de sentirse meramente animal. Eres una creación híbrida única, operando en la intersección entre lo eterno y lo temporal. Tus momentos de inspiración divina son tan reales como tus momentos de debilidad humana. Tu capacidad para la sabiduría trascendente es tan auténtica como tu necesidad de gracia para tus errores. Y quizás más importante, tu jornada espiritual no se trata de escapar de tu humanidad, sino de integrarla con tu divinidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que hemos estado explorando? ¿Eres descendiente de la creación espiritual de Elohim o del experimento terrenal de Yahvé? La respuesta más probable es ambos. Si la teoría de las dos creaciones es correcta, y si la historia bíblica de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres se refiere a esta combinación, entonces la mayoría de nosotros somos híbridos. Llevamos el DNA tanto de la perspectiva cósmica como de la experiencia terrenal. Somos simultáneamente seres eternos, temporalmente encarnados, y seres temporales, eternamente inspirados. Esta síntesis explica por qué la experiencia humana es tan paradójica. ¿Por qué podemos tener momentos de claridad divina y épocas de confusión muy humana? ¿Por qué aspiramos a la perfección, pero necesitamos gracia? ¿Por qué entendemos conceptos eternos, pero vivimos en tiempo lineal? No somos ángeles caídos ni animales evolucionados. Somos algo único en toda la creación, seres conscientes de dos mundos, capaces de operar en ambos, llamados a ser puentes entre lo divino y lo material. Y si esto es cierto, entonces cada momento de tu vida, cada decisión, cada lucha, cada triunfo, cada fracaso, está contribuyendo a un experimento cósmico cuyas implicaciones se extienden más allá de lo que podemos imaginar. Tu vida no es un accidente. Tu dualidad interior no es un defecto. Tu jornada entre la inspiración y la desilusión, entre la fe y la duda, entre el amor y el miedo, es exactamente lo que se suponía que fueras. Eres la prueba viviente de que lo divino y lo humano pueden coexistir. Eres la demostración de que el libre albedrío y la bondad divina son compatibles. Eres el experimento continuo en la posibilidad de redención universal. Y esa, amigo mío, es una responsabilidad y un privilegio cósmicos. Así que mientras concluimos este viaje a través de los misterios ocultos del Génesis, la pregunta ya no es ¿qué tipo de humano eres? La pregunta es, ahora que sabes lo que podrías ser, ¿cómo vas a vivir? ¿Vas a abrazar tanto tu naturaleza cósmica como tu experiencia terrenal? ¿Vas a permitir que la tensión entre estos dos aspectos de tu ser te transforme en el puente que fuiste diseñado para ser?
Vas a reconocer que tus momentos más inspirados y tus fracasos más humanos son igualmente sagrados, igualmente parte del experimento divino que eres. Porque si hay algo que esta exploración del Génesis nos enseña, es que no fuiste creado para ser ordinario. Fuiste creado para ser extraordinario en formas que ni siquiera has comenzado a entender. La próxima vez que sientas esa tensión familiar entre tus aspiraciones más elevadas y tus limitaciones más frustrantes, recuerda, no es una contradicción que necesita resolverse, sino una característica que necesita celebrarse. Eres un ser cósmico en jornada terrenal. Eres un experimento divino en progreso. Eres la prueba viviente de que dos mundos pueden encontrarse y crear algo hermoso. Y tu historia, con todas sus contradicciones gloriosas, está apenas comenzando. El universo está esperando a ver qué harás con esta revelación. ¿Estás listo para abrazar la plenitud de lo que realmente eres? El Génesis era solo el comienzo. Tu Génesis personal comienza ahora. ¿Te has preguntado alguna vez si Cristo pronunció palabras que jamás han resonado en los muros de tu iglesia? Existe un legado de enseñanzas tan explosivo, tan transformador, que durante milenios completos fue considerado una amenaza y por esa razón permaneció sepultado bajo capas de censura histórica. No estamos refiriéndonos a especulaciones infundadas, sino a manuscritos genuinos, rescatados de refugios subterráneos, documentos antiquísimos que el tiempo había olvidado y que la narrativa oficial había censurado deliberadamente. ¿Cuál fue el motivo? Porque desvelaban una realidad demasiado revolucionaria para ser tolerada por las estructuras de poder religioso de aquella época. La revelación que vas a experimentar hoy no resulta cómoda para nada. De hecho, es profundamente incómoda porque penetra hasta lo más íntimo de nuestras convicciones espirituales y cuestiona aquello que siempre dimos por sentado como verdad absoluta. Este contenido te va a mostrar una dimensión de Jesús que muy pocas personas han llegado a contemplar. Un Cristo que predicaba sobre un reino que habita en el interior del ser, que llamaba a buscar la presencia divina en el silencio profundo del alma y no exclusivamente en edificios construidos con piedra y mortero. Una perspectiva que fue etiquetada como herética, pero que tal vez contenga más autenticidad que todo lo que nos transmitieron las enseñanzas tradicionales. En esta travesía, vamos a abrir nuestros ojos ante uno de los enigmas espirituales más impactantes del mundo cristiano: los textos apócrifos, documentos suprimidos, palabras atribuidas directamente al mismo Jesús, pero que jamás fueron proclamadas durante ninguna celebración litúrgica. ¿Por qué razón fueron mantenidas en secreto? ¿Quién tomó la decisión sobre lo que puedes o no puedes conocer? ¿Hasta qué punto nos han mantenido en la ignorancia bajo el pretexto de proteger nuestra fe? Permanece conmigo hasta el final, porque lo que vamos a desvelar tiene el potencial de revolucionar tu comprensión del cristianismo, de las instituciones eclesiásticas y de tu propia relación personal con lo divino. Este no es simplemente un video más entre tantos otros, es una búsqueda incansable de la verdad espiritual que fue acallada durante siglos. Y si has llegado hasta aquí, no ha sido por mera casualidad. Hay algo que las fuerzas celestiales desean revelarte. Antes de proseguir, necesito hacerte una petición importante. Suscríbete a este canal. La gran mayoría de las personas que consumen nuestros videos no han activado la suscripción, y eso nos impide continuar compartiendo estas verdades transformadoras. Si valoras las enseñanzas profundas, si te apasiona descubrir misterios religiosos y si consideras que la fe también constituye una búsqueda constante de respuestas, suscríbete en este momento y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es una auténtica revelación. Durante siglos interminables, la mayoría de los seguidores del cristianismo solamente han escuchado hablar de 4 relatos evangélicos: Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. Para innumerables personas, esa constituye toda la historia completa. Pero lo que muy pocas almas conocen y que forma parte de los enigmas religiosos más intrigantes del cristianismo es que existieron decenas de otros manuscritos que también narraban la vida y las enseñanzas de Jesús. Escritos milenarios, algunos incluso con mayor antigüedad que ciertos libros del Nuevo Testamento actual, que fueron deliberadamente excluidos, silenciados y catalogados como heréticos. Estos textos son conocidos en la actualidad como los evangelios apócrifos o prohibidos, no necesariamente porque enseñaran mentiras o falsedades, sino porque presentaban una imagen de Jesús que no encajaba con la estructura religiosa que se estaba consolidando en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Pero surge una pregunta demoledora. ¿Por qué motivo alguien ocultaría palabras que supuestamente provenían del mismo Jesús? La respuesta, aunque resulte dolorosa de aceptar, tiene más relación con estrategia política que con propósito espiritual genuino. En los primeros siglos del movimiento cristiano, la Iglesia distaba enormemente de ser un organismo unificado y coherente. Existían múltiples comunidades cristianas con visiones completamente distintas y cada una de ellas preservaba sus propios escritos y enseñanzas particulares. Algunos grupos ponían énfasis en la divinidad de Jesús, mientras otros se enfocaban en su humanidad. Ciertos colectivos lo contemplaban como un Mesías de dimensiones cósmicas, mientras otros lo percibían como un sabio maestro espiritual. Y entre estos diversos grupos surgieron textos que transmitían enseñanzas profundas, frecuentemente de carácter místico, sobre el reino de Dios como una experiencia fundamentalmente interna, sobre la conexión directa del alma individual con el Padre Celestial, sin necesidad alguna de mediadores humanos o jerarquías religiosas institucionales. Estas visiones representaban una amenaza directa para el poder de quienes buscaban controlar la fe desde estructuras externas y centralizadas. Uno de los factores determinantes fue la urgencia de establecer una ortodoxia oficial, una verdad única y autoritaria, un catálogo definitivo de lo permitido y lo prohibido. Fue precisamente en ese momento histórico cuando comenzaron a definir qué evangelios eran considerados inspirados por Dios y cuáles representaban un peligro para el orden establecido. Los textos que no encajaban con la teología que la Iglesia oficial promovía fueron descartados sistemáticamente, no por carecer de espiritualidad auténtica, sino por ofrecer un exceso de libertad espiritual que resultaba incontrolable. Muchos de estos textos presentaban a un Jesús que no establecía templos físicos ni sacerdocios institucionales, sino que llamaba a cada persona individual a encontrar a Dios en las profundidades más íntimas de su corazón. Esa era una amenaza directa al modelo jerárquico que comenzaba a consolidarse con fuerza. Por esa razón, numerosos evangelios fueron literalmente enterrados en vasijas de barro, escondidos en cuevas remotas, como ocurrió con los famosos manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, que fueron descubiertos en el año 1945. Lo más impactante de todo es que varios de esos textos contienen frases atribuidas a Jesús que suenan completamente auténticas, rebosan sabiduría profunda, algunas incluso muy similares a las que encontramos en los evangelios canónicos tradicionales. Entonces surge la pregunta que perturba profundamente muchas conciencias. ¿Y si lo que nos ocultaron contenía fragmentos genuinos del verdadero mensaje de Cristo? ¿Y si una pieza fundamental del rompecabezas espiritual fue arrancada para siempre por motivos puramente políticos? Estos misterios religiosos nos invitan a cuestionar, no para destruir o debilitar la fe, sino para profundizarla y enriquecerla, porque si realmente creemos que la verdad nos hará libres, como declaró el propio Jesús en Juan 8:32, no podemos temer buscarla, incluso si ella se encuentra en páginas que nos dijeron
que no debíamos leer jamás. Así comienza nuestra exploración fascinante. Vamos a adentrarnos en estos textos prohibidos con respeto genuino, sin prejuicios preconcebidos y con el corazón completamente abierto, no para crear confusión innecesaria, sino para despertar una fe más madura, más consciente, más íntima y personal. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Lo que está por venir va a desafiar absolutamente todo lo que creías saber sobre los evangelios tradicionales. Y el primero de ellos, quizás el más intrigante de todos, es el que lleva el nombre de uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, Tomás. Pero antes de adentrarnos en sus enseñanzas revolucionarias, es necesario comprender qué lo hace tan polémico y tan poderoso a la vez. Imagínate por un momento encontrar un libro ancestral que afirma contener las palabras secretas que Jesús reveló únicamente a sus discípulos más cercanos e íntimos. Eso es precisamente lo que pretende ser el Evangelio de Tomás, descubierto entre los manuscritos de Nag Hammadi en 1945. Este texto conmocionó tanto al mundo académico como al religioso de manera extraordinaria. Contiene exactamente 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos enigmáticos, provocadores y profundamente espirituales. Lo que llama poderosamente la atención es que no relata milagros espectaculares, ni la crucifixión, ni la resurrección gloriosa. No presenta una narrativa cronológica, únicamente palabras puras. Pero, ¿qué clase de palabras extraordinarias? Algunas coinciden perfectamente con los evangelios canónicos. Otras parecen llevarnos hacia una comprensión radicalmente distinta de quién fue realmente Jesús y qué quiso transmitir a la humanidad. Y es precisamente ahí donde comienzan los misterios religiosos más inquietantes y fascinantes. En este evangelio particular, Jesús no aparece como una figura distante y divinamente inalcanzable, sino como un guía espiritual que invita constantemente a la transformación interior profunda. Uno de los dichos más conocidos declara: si extraes lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo extraes, eso que no extrajiste te destruirá. Evangelio de Tomás, Logión 70. ¿Qué quería expresar exactamente con esa declaración? ¿No suena como un llamado directo a la introspección profunda, al despertar espiritual completamente personal? En este texto revelador, Jesús habla del reino de Dios no como un destino futuro y lejano, sino como una realidad completamente presente, accesible en este momento y oculta dentro de cada ser humano individual. No hay templo físico, no hay sacerdocio institucional, no hay organización religiosa, solo el alma individual y Dios en comunión directa. Y para muchos líderes religiosos de aquella época, eso era simplemente inaceptable e intolerable, porque un mensaje que coloca todo el poder espiritual dentro del individuo rompe completamente con la dependencia de las estructuras religiosas externas. Y aquí surge la gran pregunta fundamental: ¿por qué razón la Iglesia declaró este texto como herético y peligroso? Algunos estudiosos especializados argumentan que no fue por el contenido espiritual en sí mismo, sino por el contexto histórico en el que fue utilizado. El Evangelio de Tomás fue adoptado entusiastamente por los gnósticos, un grupo de cristianos primitivos que creía firmemente que la salvación venía a través del conocimiento interior profundo, la gnosis, más que por la fe ciega o la obediencia mecánica a reglas externas impuestas. Para ellos, Jesús no murió principalmente para pagar pecados acumulados, sino para enseñarnos a recordar quiénes somos realmente en nuestra esencia más profunda.
Esta visión espiritual, aunque extraordinariamente poderosa, fue considerada peligrosa por una iglesia que empezaba a formar una teología única y completamente centralizada. Por esa razón, textos como este fueron escondidos deliberadamente, quemados sistemáticamente o simplemente olvidados, hasta que el desierto los devolvió milagrosamente al mundo. Lo más impresionante de todo es que cuando uno lee este evangelio sin miedo paralizante, con el corazón completamente abierto, algo resuena profundamente en el interior. Hay una belleza serena en las palabras atribuidas a Jesús. No hay odio destructivo, ni violencia, ni amenazas de castigo eterno. Hay sabiduría pura, hay profundidad abismal, hay misterio sagrado. No se impone absolutamente nada por la fuerza. Se invita constantemente a descubrir, y esa puede ser la razón fundamental por la cual tantas personas hoy en día, incluyendo teólogos respetados, historiadores serios y buscadores espirituales genuinos, están volviendo sus ojos hacia estas páginas perdidas en el tiempo. No para reemplazar completamente la Biblia tradicional, sino para completarla con nuevos matices y dimensiones. Porque estos misterios religiosos no solo desafían nuestra comprensión limitada de Jesús, también enriquecen profundamente nuestra relación personal con Él. Entonces surge la pregunta definitiva: ¿es el Evangelio de Tomás una herejía peligrosa o una joya espiritual enterrada por el tiempo? Esa respuesta no puede provenir únicamente de concilios oficiales o decretos institucionales. Tiene que brotar del encuentro personal directo con las palabras, de una lectura que no sea guiada por el miedo paralizante, sino por el anhelo genuino de verdad. Y si ese texto realmente contiene fragmentos auténticos de lo que Jesús expresó, ¿cómo podemos ignorarlo completamente? En la siguiente parte vamos a explorar exactamente eso. ¿Qué enseñanzas específicas aparecen allí sobre el reino de Dios? ¿Y por qué fueron consideradas tan revolucionarias para su época y para la nuestra actual? Si hay algo que sorprende profundamente en los llamados evangelios prohibidos, especialmente en el de Tomás, es la insistencia constante en una verdad que lo cambia absolutamente todo. El reino de Dios no es un lugar geográfico lejano, ni un paraíso futuro prometido, ni un premio exclusivo reservado para unos pocos justos seleccionados. Es una realidad viva y palpitante, completamente presente, escondida dentro de cada ser humano individual. En el Logion 3 del Evangelio de Tomás, Jesús declara: si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. ¿Qué significa exactamente esta declaración revolucionaria? Que no se trata de buscar desesperadamente afuera, sino de mirar conscientemente hacia adentro. Estos misterios religiosos no solo nos fascinan intelectualmente, nos confrontan existencialmente. Este mensaje era y continúa siendo profundamente subversivo para cualquier estructura de poder. Si el reino habita dentro de mí, entonces, ¿para qué necesito intermediarios humanos? ¿Para qué necesito estructuras religiosas complejas que me digan exactamente cómo conectarme con Dios? ¿No es eso precisamente lo que Jesús criticaba duramente en los fariseos que ponían cargas pesadas sobre los demás sin mover un dedo para aliviarlas? Mateo 23:4. En estos textos reveladores, Jesús no parece estar fundando una nueva religión institucional, sino más bien despertando a las personas para que recuerden su origen divino olvidado. Enseña que todos somos hijos de la luz eterna, que la chispa de lo infinito habita en nuestro interior y que al reconocerla conscientemente nos transformamos completamente. El reino ya está aquí, presente en este momento. El problema fundamental es que no lo percibimos porque nuestros ojos espirituales están profundamente dormidos. Este tipo de enseñanza no encajaba en absoluto con la visión institucional que se estaba formando sólidamente en los primeros siglos del cristianismo.
Un reino invisible, completamente interior, sin jerarquías humanas, sin templos de piedra. Era absolutamente incontrolable desde el punto de vista político. ¿Cómo se puede gobernar efectivamente sobre personas que creen firmemente que el templo de Dios es su propio corazón individual? Esta visión completamente descentralizada era incompatible con el deseo creciente de uniformidad doctrinal y control institucional, y así muchas de estas enseñanzas revolucionarias fueron deliberadamente silenciadas. Sin embargo, en pleno siglo XXI, estamos presenciando un resurgir poderoso de ese mensaje ancestral. Las personas están buscando desesperadamente una fe más auténtica, más vivencial, menos mediada por dogmas rígidos y más conectada directamente al espíritu puro. Y es precisamente ahí donde estos misterios religiosos vuelven con fuerza renovada, como un eco del pasado que nos invita urgentemente a volver al origen primordial. Pero no debemos cometer el error de idealizar estos textos únicamente porque fueron prohibidos oficialmente. Hay que leerlos con discernimiento espiritual, con oración genuina y con el corazón completamente abierto. Porque aunque no estén incluidos en nuestras Biblias tradicionales, muchos de sus mensajes fundamentales resuenan perfectamente con las enseñanzas de Jesús, que ya conocemos y amamos. El reino de Dios no viene con advertencia observable, porque el reino está entre ustedes. Lucas 17, 20, 21. Esa frase pronunciada en los evangelios canónicos tiene una conexión directa e innegable con lo que encontramos en Tomás y otros textos gnósticos similares. ¿Y si la verdad ha estado siempre frente a nosotros, pero no supimos mirarla desde el ángulo correcto? ¿Y si lo prohibido no era realmente peligroso, sino liberador? En el próximo segmento vamos a profundizar meticulosamente en cómo y por qué se decidió qué evangelios eran válidos y cuáles debían ser rechazados categóricamente. Porque entender quién tuvo el poder real de seleccionar las palabras que tú y yo podíamos leer es fundamental para reconstruir el rompecabezas completo de nuestra fe. Y puede que lo que descubramos ahí te deje completamente sin palabras. Una de las preguntas más perturbadoras y a la vez fascinantes de todos los misterios religiosos es: ¿quién tuvo realmente la autoridad para decidir qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles serían descartados para siempre? Porque no fue Dios quien descendió del cielo con una lista ya elaborada y definitiva. Fue un proceso completamente humano, extraordinariamente complejo, repleto de debates acalorados, presiones políticas intensas y decisiones que en muchos casos fueron motivadas más por el deseo de unidad eclesiástica que por la fidelidad absoluta al mensaje original de Jesús. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía una sola Biblia unificada. Las comunidades cristianas leían distintos textos según su ubicación geográfica específica, sus líderes particulares y sus tradiciones locales heredadas. Algunos grupos utilizaban el Evangelio de Pedro, otros preferían el de Tomás, otros aún más misteriosos como el de María Magdalena o el de Felipe. Todo eso cambió dramáticamente cuando la Iglesia comenzó a institucionalizarse sistemáticamente. Fue entonces cuando surgió la necesidad urgente de establecer un canon oficial, una lista autoritaria de libros considerados inspirados directamente por Dios. Pero ese proceso no fue rápido ni transparente, tardó siglos completos en consolidarse. El primer intento serio de establecer un canon lo propuso Marción en el año 140 después de Cristo, quien eliminó completamente el Antiguo Testamento y seleccionó únicamente algunos escritos específicos de Pablo. Fue criticado duramente por las autoridades, pero paradójicamente su iniciativa obligó a la Iglesia oficial a hacer exactamente lo mismo, definir qué sí y qué no debía ser leído por los fieles. Y eso nos lleva directamente al siglo IV, al famoso concilio de Nicea en el año 325, convocado personalmente por el emperador Constantino.
Aunque este concilio no definió el canon bíblico de manera definitiva, como algunos creen erróneamente, sí sentó las bases sólidas para una iglesia completamente unificada bajo el poder absoluto del Estado romano. Y esa unión política requería necesariamente un libro único, una verdad única, una doctrina única. Con el paso del tiempo, concilios posteriores como el de Hipona en 393 después de Cristo y el de Cartago en 397 después de Cristo comenzaron a establecer meticulosamente la lista que hoy conocemos como el Nuevo Testamento oficial. Pero es aquí donde debemos hacer una pausa reflexiva, porque esos concilios trascendentales no fueron dirigidos por pescadores humildes ni por discípulos sencillos. Fueron dirigidos por obispos poderosos, muchos de ellos ya completamente alineados con el poder imperial dominante. La fe pura se estaba mezclando peligrosamente con la política, y eso siempre trae consecuencias impredecibles. Textos que hablaban de un Jesús más humano, más místico, más libre de ataduras institucionales, fueron sistemáticamente rechazados. Se prefirió deliberadamente una narrativa que pudiera ser predicada masivamente, fácilmente controlada y adaptada perfectamente a una estructura jerárquica vertical. Y así, los otros evangelios quedaron definitivamente fuera del canon oficial. No porque fueran necesariamente falsos, sino porque eran profundamente incómodos para el poder establecido. Entonces, cuando abrimos la Biblia hoy y leemos los evangelios canónicos, debemos hacerlo con gratitud genuina, sí, pero también con plena conciencia histórica, porque hubo una selección deliberada, hubo exclusión sistemática, hubo voces que no fueron escuchadas jamás. Y si creemos en un Dios que habla constantemente, también debemos creer que su voz no está limitada exclusivamente a lo que unos pocos decidieron preservar oficialmente. Quizás Dios también habló en esos textos que el polvo cubrió durante siglos, y ahora que han sido encontrados milagrosamente, ¿no deberíamos al menos escucharlos con respeto? No para rebelarnos destructivamente, sino para madurar en la fe, porque estos misterios religiosos no nos alejan de la verdad. Al contrario, nos acercan a ella con una mirada más completa y madura. En el próximo capítulo vamos a profundizar meticulosamente en cómo el poder político del Imperio Romano moldeó definitivamente el rostro de la Iglesia y lo que eso significa para nuestra búsqueda espiritual actual. ¿Fue realmente una decisión guiada por el Espíritu Santo o por el interés calculado de mantener el control sobre millones de almas? Cuando hablamos del Concilio de Nicea, muchas personas imaginan un grupo de santos reunidos en oración profunda, buscando con humildad genuina la guía del Espíritu Santo. Pero la realidad histórica fue mucho más compleja y también mucho más humana de lo que nos enseñaron. Este concilio, celebrado en el año 325 después de Cristo, no fue convocado por una necesidad espiritual auténtica de los cristianos, sino por una urgencia política inmediata del emperador Constantino. El Imperio Romano estaba peligrosamente dividido por disputas teológicas intensas, y Constantino, recién convertido al cristianismo, aunque más por interés político calculado que por fe auténtica, necesitaba desesperadamente unificar al pueblo bajo una sola religión, una sola doctrina y un solo libro sagrado. Es aquí donde esta historia de fe se entrelaza con uno de los misterios religiosos más controversiales de toda la historia. La Biblia, tal como la conocemos actualmente, fue moldeada directamente por un emperador romano. Aunque el Concilio de Nicea no definió el canon bíblico de forma oficial e inmediata, sí fue un punto de inflexión absolutamente decisivo. Allí se debatieron ideas profundamente complejas. ¿Jesús era Dios o solo un hombre iluminado? ¿Fue creado o es eternamente existente? ¿Cómo debía entenderse exactamente la Trinidad? Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación. Un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe.
Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Estas discusiones no eran meros detalles teológicos abstractos, eran cuestiones fundamentales que decidirían qué tipo de cristianismo sobreviviría y cuál sería etiquetado como herejía peligrosa. Los obispos asistentes, muchos ya profundamente influenciados por el poder y el prestigio social, votaban más como políticos experimentados que como discípulos espirituales genuinos. Y poco a poco se construyó meticulosamente una versión de la fe que sería fácil de enseñar masivamente, de controlar efectivamente y de imponer autoritariamente. No fue un acto de revelación divina inmediata, sino un proceso largo y deliberado con muchas exclusiones completamente intencionales. Uno de los puntos más delicados fue decidir qué escritos serían leídos públicamente en las iglesias oficiales. ¿Y qué pasó con los evangelios que hablaban de un Jesús que enseñaba en secreto, o que otorgaba poder espiritual a las mujeres como el Evangelio de María, o que enfatizaban el reino interior como el de Tomás? Fueron considerados peligrosos, subversivos, completamente incompatibles con la nueva estructura eclesial que se estaba construyendo sistemáticamente. Entonces se decidió autoritariamente que solo ciertos textos específicos podían circular libremente. Lo demás sería apagado para siempre. Así el canon del Nuevo Testamento empezó a tomar forma definitiva, no por mandato divino directo, sino por selección humana cargada de intereses políticos y temores institucionales. El resultado de ese proceso fue una Biblia poderosa, sí, pero también deliberadamente limitada, porque al centrarse únicamente en lo que era funcional para una iglesia imperial, muchas otras voces quedaron sepultadas en el silencio eterno. Voces que hablaban del amor radical, sin condiciones, del perdón absoluto, de la libertad espiritual que no depende de ritos ceremoniales ni jerarquías humanas. Y ahora, siglos después, cuando esos textos reaparecen milagrosamente desde el polvo de la historia, nos enfrentamos a una pregunta urgente e ineludible. ¿Tenemos el valor de escucharlos? Porque quizás allí se encuentren piezas del mensaje de Jesús que fueron dejadas atrás no por error accidental, sino por decisión política calculada. En la siguiente parte vamos a analizar con mayor profundidad si ese proceso de exclusión fue realmente espiritual o si escondía una lucha despiadada por el control religioso. ¿Hasta qué punto el poder romano influenció en lo que creemos hoy? ¿Y cómo cambiaría tu fe si descubres que lo prohibido contiene una verdad que tu alma anhelaba desesperadamente? Cuando uno mira hacia atrás al nacimiento de la iglesia institucionalizada, no puede evitar hacerse una pregunta que arde intensamente en el alma. ¿La fe fue genuinamente protegida o deliberadamente manipulada? Porque lo que comenzó como un movimiento espiritual, liderado por pescadores humildes, mujeres valientes y marginados sociales, pronto se convirtió en una maquinaria religiosa poderosa unida al poder de emperadores y reyes. ¿Cómo ocurrió exactamente esa transformación? ¿En qué momento preciso el mensaje de amor, libertad y humildad se transformó en una estructura jerárquica, rígida, con poder absoluto sobre millones de almas? Este es uno de los grandes dilemas de la historia cristiana y también uno de los misterios religiosos más impactantes de todos los tiempos. La fe en Jesús fue en muchos momentos históricos utilizada como instrumento político directo. Después del Concilio de Nicea, el cristianismo dejó de ser perseguido violentamente para convertirse en religión oficial del imperio, y con eso vino inevitablemente la necesidad de control absoluto.
Ya no se trataba únicamente de predicar el Evangelio con amor, sino de establecer dogmas rígidos, imponer ortodoxias oficiales, condenar herejías peligrosas y muchas veces suprimir brutalmente voces disidentes. Textos que exaltaban la experiencia personal directa con Dios o que hablaban de un Jesús que no necesitaba templos físicos ni sacerdotes intermediarios eran profundamente incómodos. En un imperio, lo que no puede ser controlado debe ser eliminado sistemáticamente, y así se tejió cuidadosamente una narrativa única, completamente autorizada, que pasaría a ser la verdadera historia oficial. Pero, ¿verdadera para quién exactamente? ¿Para el corazón que busca sinceramente a Dios o para el trono que busca poder político? A lo largo de los siglos posteriores, esa tensión constante entre espiritualidad auténtica y política nunca desapareció completamente. Las cruzadas sangrientas, la Inquisición despiadada, la venta corrupta de indulgencias, la quema sistemática de libros y personas son heridas abiertas que nos obligan a reconocer que muchas veces en nombre de Jesús se hizo exactamente lo contrario a lo que Él enseñó. ¿Acaso no dijo Jesús claramente en Mateo 23:11 que el mayor entre ustedes será su servidor? Entonces, ¿cómo llegamos a una estructura donde el poder se acumula arriba y la humildad se exige abajo? Estas contradicciones profundas no anulan la verdad del Evangelio, pero nos llaman urgentemente a cuestionar las interpretaciones que recibimos y sobre todo nos invitan a volver al origen puro, a las palabras del Maestro limpias de intereses políticos. Lo más duro de aceptar es que muchos de estos actos terribles no fueron cometidos por enemigos declarados de la fe, sino por quienes decían protegerla celosamente. Esa es la paradoja más dolorosa. En su afán por establecer una iglesia fuerte e influyente, se dejó de lado la espiritualidad sencilla del carpintero de Nazaret. Se construyeron catedrales monumentales, pero se olvidaron los corazones individuales. Se escribieron tratados teológicos complejos, pero se callaron los susurros del espíritu. Y hoy, cuando descubrimos evangelios prohibidos que nos hablan de una relación directa con Dios, muchas personas sienten un despertar profundo, no porque quieran rebelarse destructivamente, sino porque intuyen que hay algo más, algo que les fue deliberadamente ocultado. En el siguiente capítulo vamos a explorar exactamente eso. ¿Qué otros evangelios también fueron silenciados y qué secretos pueden estar esperando a ser redescubiertos? Porque si la historia fue escrita por quienes tenían el poder, quizás la verdad esté esperando ser contada por aquellos que solo quieren encontrar a Dios sin cadenas institucionales. Hasta este momento hemos hablado del Evangelio de Tomás, probablemente el más famoso entre los llamados textos apócrifos, pero la realidad es que no fue el único manuscrito silenciado. Existen decenas de evangelios, cartas místicas y escritos espirituales que alguna vez circularon libremente entre las primeras comunidades cristianas y que con el paso implacable del tiempo fueron eliminados, ignorados o directamente destruidos. Esta es una de las revelaciones religiosas más impactantes. La historia del cristianismo no fue escrita con tinta divina directamente desde el cielo, sino con selecciones completamente humanas hechas en la tierra. Y en esas selecciones deliberadas, muchas voces fueron apagadas para siempre, entre ellas textos extraordinarios como el Evangelio de Felipe, el de María Magdalena, el de Judas, el de los egipcios y otros aún más misteriosos, como el Evangelio de la Verdad. Uno de los más conmovedores es precisamente el Evangelio de María Magdalena. En este texto revolucionario, ella no aparece simplemente como una seguidora silenciosa y sumisa, sino como una líder espiritual auténtica, una mujer de sabiduría profunda a quien Jesús habría revelado enseñanzas secretas de extraordinaria importancia. En el fragmento más famoso y controvertido,
Pedro se muestra visiblemente molesto porque Jesús conversaba con ella en privado y ella responde con seguridad absoluta sobre lo que escuchó directamente del Maestro. ¿Por qué un texto así fue sistemáticamente suprimido? ¿Acaso el problema real no era teológico, sino social y de género? Este evangelio nos muestra de manera irrefutable que el liderazgo espiritual femenino fue mucho más presente en los inicios del cristianismo de lo que la historia oficial reconoce actualmente. Otro texto absolutamente impactante es el Evangelio de Judas, redescubierto en 2006. Allí Judas no es el traidor vil que todos aprendimos a odiar, sino alguien que cumplió una misión sagrada encomendada por el propio Jesús. El texto sugiere que Jesús le reveló secretos celestiales y que su entrega no fue una traición despreciable, sino un sacrificio completamente consciente. ¿Qué hacemos con una historia así? ¿La rechazamos automáticamente porque incomoda nuestras creencias o la escuchamos con respeto por si nos revela una dimensión más compleja del plan divino? Estas revelaciones religiosas nos sacuden profundamente porque nos recuerdan que hay más de una forma de contar una historia y que la verdad completa a veces se construye con muchas piezas diferentes, no con una sola versión autorizada. También está el Evangelio de Felipe, que habla del conocimiento como vía directa de salvación y presenta una visión muy íntima entre Jesús y María Magdalena. Este texto enfatiza que quien se conoce a sí mismo encuentra la verdad, algo muy cercano al pensamiento gnóstico, pero que también resuena perfectamente con palabras de Jesús en los evangelios canónicos. La verdad os hará libres. Juan 8:32. Y si el conocimiento espiritual, la introspección profunda y la comunión directa con Dios no eran ideas heréticas, sino parte fundamental del mensaje original de Cristo, hay mucho más por descubrir. Evangelios fragmentarios, cartas escondidas, visiones apocalípticas, un universo completo de espiritualidad que fue deliberadamente silenciado y ahora, siglos después, está volviendo milagrosamente a la luz, no como reemplazo de nuestra fe, sino como complemento enriquecedor. Porque cada uno de estos textos, aun con sus diferencias, tiene algo en común. Buscan despertar el alma. Y si el Espíritu Santo realmente sopla donde quiere, como dice Juan 3:8, ¿no podría también soplar en estas páginas olvidadas? A continuación, nos adentraremos en una de las preguntas más provocadoras. ¿Qué enseñaban exactamente los gnósticos sobre Jesús y por qué su visión fue tan peligrosa para la Iglesia? Tal vez allí encontremos una clave que nos ayude a comprender lo que tantas veces se quiso ocultar. Para entender por qué tantos evangelios fueron prohibidos, debemos entender primero qué enseñaban exactamente, y ahí entra la figura fascinante de los gnósticos. Este grupo de cristianos primitivos, activos entre los siglos I y III, creía que Jesús no vino simplemente a morir por nuestros pecados, sino a enseñarnos a despertar espiritualmente. En lugar de enfocarse en el sacrificio, la sangre o el castigo eterno, los gnósticos se centraban en el conocimiento interior, la gnosis, como el camino verdadero hacia Dios. Para ellos, el reino de los cielos no se ganaba con miedo, sino con conciencia espiritual. Jesús no era solo Salvador, era guía, maestro, revelador de lo divino oculto dentro del alma humana. Y eso para la estructura de poder que se estaba consolidando era una amenaza extraordinariamente peligrosa. Aquí encontramos uno de los misterios religiosos más ignorados, pero que puede cambiar por completo nuestra manera de ver al Cristo histórico. En los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de la Verdad, Jesús habla en parábolas profundas, muchas veces simbólicas, que exigen reflexión y transformación personal. No da respuestas fáciles, no ofrece recompensas inmediatas. En cambio, desafía al oyente a mirar dentro de sí mismo. En el Logion 2 de Tomás, por ejemplo, dice: el que busque encontrará, y cuando encuentre se turbará.
y cuando se turbe se maravillará y reinará sobre el todo. No es una enseñanza cómoda, pero es profundamente espiritual. Jesús aquí no es alguien que impone dogmas, sino que despierta conciencias y al hacerlo empodera. ¿Cómo no sería eso peligroso para quienes querían una iglesia vertical, donde unos pocos deciden y las masas obedecen? Para los gnósticos, el cuerpo no era el enemigo, pero sí un velo. El mundo material no era malo por sí mismo, pero podía distraernos de nuestra verdadera esencia, la chispa divina que habita en cada ser. Esta perspectiva chocaba directamente con la idea de una iglesia mediadora entre el humano y Dios. Si cada alma tiene dentro de sí el reflejo del Creador, ¿para qué necesitamos un sistema que nos diga cuándo estamos bien con Él? Por eso, los textos gnósticos fueron perseguidos y sus enseñanzas condenadas, porque ofrecían una espiritualidad directa, intensa y al mismo tiempo completamente incontrolable. Esta visión presenta a Jesús como un revelador de secretos eternos, alguien que no solo salva, sino que revela quiénes somos realmente. Pero, ¿por qué se olvidó esta versión? ¿Por qué hoy en la mayoría de las iglesias Jesús es visto principalmente como una figura de sacrificio y no como un maestro interior? Tal vez porque es más fácil controlar una religión basada en normas que una basada en conciencia. Tal vez porque un pueblo espiritualmente maduro es más difícil de manipular y tal vez simplemente porque esta verdad aún no estaba lista para ser comprendida hasta ahora. Hoy, con los descubrimientos de Nag Hammadi y el renacer del interés por las revelaciones religiosas, esta sabiduría perdida está volviendo a tocar las puertas de nuestro corazón. A continuación, vamos a imaginar cómo sería el cristianismo hoy si estos textos no hubieran sido suprimidos. ¿Cómo sería nuestra fe si hubiéramos crecido escuchando un Jesús que nos invita a despertar y no solo a obedecer? Imagínate un cristianismo sin miedo, un cristianismo en el que la búsqueda interior fuera tan sagrada como la oración pública, en el que cada persona tuviera acceso directo a la divinidad sin necesidad de intermediarios humanos. Imagínate iglesias donde no se predicara solo la obediencia, sino también la conciencia, donde la pregunta ¿quién eres tú realmente? Fuera tan importante como ¿qué debes hacer? Si los textos gnósticos, los evangelios apócrifos y esas voces antiguas no hubieran sido silenciadas, tal vez el cristianismo sería hoy una tradición mucho más enfocada en la transformación interior que en la corrección exterior. Esta es una de esas revelaciones religiosas que no solo alimenta la mente, sino que toca profundamente el alma. En un mundo donde esos textos hubieran sido integrados, probablemente hablaríamos más del reino interior que del juicio final. Tal vez entenderíamos que el infierno no es un castigo eterno, sino un estado de desconexión espiritual. Tal vez enseñaríamos a los niños que Dios no está en el cielo observando, sino dentro de su corazón, hablándoles en silencio. Tal vez la figura de María Magdalena sería vista como una apóstol, una maestra, una líder espiritual, y no como una pecadora redimida. Y quizás, solo quizás, muchas heridas provocadas por siglos de religión institucionalizada habrían sido evitadas. No se trata de imaginar una utopía ni de negar la riqueza que también existe en los evangelios canónicos. Se trata de preguntarnos, ¿qué hemos perdido? ¿Qué dimensiones del mensaje de Jesús fueron dejadas de lado por razones políticas, culturales o teológicas? ¿Y cómo podemos recuperarlas hoy con humildad y apertura? Porque si Jesús realmente enseñó un camino de verdad, libertad y luz, no podemos temer a ninguna palabra que haya salido de su boca, aunque esté escrita en un pergamino olvidado en el desierto. Este cristianismo alternativo, que algunos llaman místico, contemplativo o gnóstico, no niega a Jesús, lo amplifica. No rechaza la cruz, pero también mira la luz que hay antes y después de ella. No se conforma con fórmulas, sino que busca experiencias vivas con el Espíritu.
Y es posible que si hubiéramos seguido esa senda, hoy tendríamos comunidades más compasivas, menos dogmáticas, más centradas en el amor práctico y menos en las reglas. Tal vez el mensaje de amar al prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39, no se predicaría tanto porque simplemente se viviría. En la parte final de este video vamos a reflexionar sobre lo que todo esto significa para ti, para tu camino de fe y para nuestra relación con la verdad espiritual. Porque al final del día no se trata de creer más, sino de creer mejor. Hay algo profundamente inquietante en saber que existen palabras atribuidas a Jesús que nunca escuchamos en misa ni leemos en nuestras Biblias, no porque sean menos espirituales, sino porque fueron consideradas demasiado peligrosas, demasiado libres, demasiado poderosas para ser entregadas a las masas. Y la gran pregunta que surge es: ¿qué nos están diciendo esos textos que tanto se esforzaron en silenciar? ¿Qué verdad espiritual late en las páginas olvidadas de la historia? Esta es quizás la más poderosa de todas las revelaciones religiosas. El conocimiento que no nos dieron puede ser justo el que más necesitábamos. Al leer estos evangelios, uno no encuentra odio, ni herejía explícita, ni llamados a la rebelión. Encuentra, en cambio, enseñanzas que nos invitan a mirar hacia adentro, a reconocer la presencia divina en lo cotidiano, a comprender que el reino de Dios no es un premio lejano, sino una posibilidad presente. Encuentra un Jesús profundamente humano, pero también intensamente luminoso, no un controlador de destinos, sino un despertador de almas. Y eso cambia todo porque nos hace responsables de nuestra propia espiritualidad. Nos recuerda que no basta con asistir a un templo si nuestra alma está dormida. Tal vez esa sea la gran revelación, que Dios nunca estuvo limitado a un solo libro, ni a una sola interpretación, ni siquiera a una sola voz. Que el Espíritu sopla donde quiere y que incluso en los textos prohibidos puede estar escondida una chispa del fuego eterno. Y si es así, ¿no deberíamos acercarnos a esos textos con reverencia, con oración y con hambre de verdad, no para abandonarlo todo, sino para comprender más profundamente aquello en lo que ya creemos? Porque una fe sin preguntas se convierte en dogma, y un dogma sin vida se convierte en piedra. Lo más hermoso de este camino es que no estamos solos. Cada vez más personas están redescubriendo estos evangelios, no por rebeldía, sino por amor a Jesús, por deseo de conocerlo más allá de lo que nos dijeron. Porque si Él es la verdad, como dice Juan 14:6, entonces no hay verdad que debamos temer. Y si alguna de esas verdades está en los textos que no leemos, en las palabras que no nos enseñaron, en los caminos que no exploramos, entonces es hora de abrir los ojos y el corazón. Y ahora que llegamos al final de esta travesía, queda una última invitación. No dejes que tu fe se limite a lo que fue aprobado por otros. Busca ahora discierne, porque puede que la voz de Dios te esté llamando desde un evangelio que nunca leíste. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacía Dios antes de que todo existiera? No el cielo, no la tierra, no el tiempo, nada. Hoy vamos a descubrir uno de los misterios más profundos de la Biblia. ¿Quién era Dios antes de la creación? Acompáñame en este viaje espiritual que puede cambiar tu forma de ver la fe, el tiempo y tu propósito. Mucho antes de que el universo tuviera un latido, cuando aún no había un antes ni un después, y el concepto de tiempo era inexistente, ya había una presencia que lo llenaba todo: Dios. No hablamos de una fuerza impersonal ni de una idea simbólica nacida de antiguas leyendas, sino de una realidad viva, eterna, que trasciende la imaginación humana. Antes de que la oscuridad diera paso a la luz, antes de que cualquier forma tomara sentido, Él ya era. No tuvo comienzo, no surgió, ni fue formado. Simplemente es. Y lo más fascinante es que no necesitaba nada para ser completo. A diferencia de nosotros, que buscamos sentido en todo, Dios no depende de nadie ni de nada para existir. Su esencia es plenitud,
una plenitud que no puede aumentar ni disminuir. No hay ciclo, evolución ni proceso que lo definan. Su ser es una constante gloriosa, fuera del alcance del tiempo, intocado por la erosión del cambio. Él es el gran yo soy. En este video nos sumergiremos en las profundidades de una de las verdades más impactantes que la Biblia revela. ¿Quién era Dios antes de que el universo surgiera? A través de las páginas de las Escrituras, rastrearemos las huellas de su identidad, descubriremos su naturaleza inmutable y entenderemos por qué decidió dar vida a todo lo que existe. Esta no es solo una exploración intelectual. Es un viaje espiritual que puede transformar la manera en la que ves tu propia existencia. Porque cuando entendemos quién es Dios fuera del tiempo, comprendemos mejor por qué fuimos creados dentro del tiempo. No es una curiosidad teológica más, es la clave que da sentido a cada aspecto de nuestra vida. Conocer al Creador antes de la creación es empezar a entender el porqué de nuestra historia. Así que abre tu corazón, mantén tu mente atenta, porque estás a punto de descubrir algo que puede cambiarlo todo. Imagina un ser que nunca tuvo origen, que no fue formado, no fue concebido, ni comenzó en ningún punto del tiempo. Esta verdad, tan asombrosa como difícil de captar, rompe todos los esquemas mentales que usamos para entender el mundo físico. En nuestro universo, todo tiene un inicio. Pero Dios no. Su eternidad no es una extensión infinita hacia el pasado, es un presente eterno. El Salmo 92 lo expresa así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta no es una metáfora, es una declaración clara de que Él existía antes de todo marco temporal. Esta es la base de su autoridad, de su poder absoluto sobre la historia y del por qué podemos confiar en su plan eterno. En el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 8, Dios se presenta a sí mismo con palabras que estremecen por su profundidad. Yo soy el Alfa y la Omega. Estas no son meras letras simbólicas del alfabeto griego, son un retrato verbal de su soberanía total. Alfa es el principio, Omega es el fin, y Él está en ambos extremos y más allá. No solo inició todo lo que existe, sino que será quien le dé cierre a toda la historia. Este título encapsula su presencia constante en todas las épocas. Nada comienza sin su voluntad, y nada termina sin su consentimiento. Todo lo creado le pertenece, desde las galaxias hasta los suspiros más silenciosos del corazón humano, todo está bajo su dominio. Él es la brújula y el destino, el origen y el propósito. Cuando Dios dice «¿quién es?», está hablando de su autoridad sobre el ahora. Cuando declara «¿quién fue?», se refiere a su permanencia a lo largo de toda la historia. Y cuando promete «lo que será», está proyectando su realeza sin fin. Él no es una figura pasiva del pasado, es el Rey que reina hoy y reinará mañana, cuando todo lo demás se haya desvanecido. Y hay algo aún más profundo. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nada fue creado por capricho. Desde el primer átomo hasta la complejidad del alma humana, todo tiene una razón. El amor de Dios, que es eterno como Él, fue la chispa que impulsó la creación. Un amor que no busca beneficiarse, sino compartir su gloria con los seres que Él mismo formó. Cada persona que camina sobre esta tierra, incluso sin saberlo, lleva inscrita una marca invisible, la imagen de su Creador. No se trata de religión ni de cultura, es una realidad espiritual que grita desde lo profundo de nuestro ser. Hay un anhelo en el alma humana que no se llena con nada terrenal. Ese vacío tiene la forma de Dios. Esta conexión, que muchos ignoran o intentan llenar con cosas pasajeras, es la prueba de que fuimos diseñados para algo mayor, para alguien mayor. Y en ese encuentro con nuestro origen eterno, encontramos no solo respuestas, sino también dirección. Porque conocer a Dios no es solo entender de dónde venimos, es descubrir hacia dónde vamos.
La creación no es un mero accidente, es el resultado de un propósito deliberado, donde cada estrella, cada montaña y cada ser vivo tienen su lugar designado en este vasto universo. El poder de Dios es tan grande que sus pensamientos superan nuestras limitaciones y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Entender a Dios como eterno y omnipotente no solo transforma nuestra concepción del mundo, sino que nos ofrece esperanza en un futuro que está guiado por su mano. Su esencia, infinita y profundamente amorosa, nos llama a conocerle más y a vivir en armonía con su divino propósito. ¿Estás dispuesto a descubrir más sobre esta maravillosa relación y el significado de tu propia existencia? No esperes más. Adéntrate en este camino de autodescubrimiento y conexión con lo eterno. Descubre cómo la eternidad de Dios transforma tu comprensión del mundo. Desde tiempos inmemoriales se nos revela que Dios no vive dentro de un marco temporal como nosotros. Su esencia trasciende el pasado, el presente y el futuro, existiendo en un continuo presente que es completamente absoluto. Un momento impactante en la Biblia se encuentra en el encuentro de Moisés con el Creador en medio de la zarza ardiente. En Éxodo 3:14, Dios declara «Soy quien soy», una frase que no es simple y que conlleva una enorme profundidad. Este enunciado nos habla de su ser eterno e inmutable, una afirmación de su existencia que va más allá de lo que podemos entender. El nombre Soy refleja una realidad asombrosamente poderosa. El Creador no está en constante cambio ni evolución, sino que simplemente es. En el hebreo, esta idea se extiende a seré lo que implica que Dios es autóctono, autosuficiente y se define a sí mismo. A diferencia de nosotros, que aprendemos y crecemos a través de la experiencia, Él no varía en su esencia. Es la fuente de todo poder, conocimiento, sabiduría y vida, sin limitaciones. Teólogos describen esta característica como la autonomía de Dios, enfatizando que su existencia no depende de nada ni de nadie, no requiere aire, luz ni espacios físicos. El Todopoderoso, que formó el universo y todo lo que contiene, no necesita templos construidos por manos humanas ni la asistencia de seres creados, ya que provee la vida misma a la humanidad, sustancial y espiritualmente. La relación que tenemos con la creación es totalmente inversa. Somos nosotros quienes dependemos de Él antes de que se materializara cualquier cosa. Ángeles, luz o elementos, Él ya existía. No se encontraba en la espera de algo ni estaba incompleto. Su plenitud es absoluta. En su naturaleza divina se halla una perfección colmada de conocimiento, amor y gloria. Al ahondar en la eternidad de Dios, es fundamental recordar que Él precede a todas las cosas. Su capacidad de sostener todo en la creación lo hace aún más impresionante y nos asegura que existirá siempre, sobrepasando incluso las eventualidades de nuestro mundo. Isaías 40:28 nos pregunta, ¿no lo has conocido? ¿No lo has escuchado? Este pasaje nos recuerda la grandeza del Señor, el Creador eterno que abarca lo último de la tierra. Conocer estas verdades no solo transforma nuestra fe, sino que también amplía nuestra curiosidad sobre el propósito de nuestra propia existencia y la conexión con su divinidad. Recuerda siempre que esa relación puede ser el fundamento de una vida rica en significado y esperanza. Desde el principio, es fundamental reflexionar sobre el concepto de lo eterno y lo inabarcable. Te invito a considerar la grandeza del misterio divino que supera nuestra comprensión. Antes de cualquier instante, antes de que el corazón iniciara su latido, antes de que la luz del sol comenzara a brillar y de que se diera inicio al tiempo mismo, existe una pregunta que nos intriga. ¿Qué había en ese vacío primordial? Recordemos el relato del inicio. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra.
Aquí es donde se origina nuestra narrativa, aunque no así la de Dios. Lo que se menciona como comienzo se refiere a la creación de la materia, el espacio y, por supuesto, el tiempo. El tiempo es una dimensión que fue formada y, por lo tanto, no limita a Dios, quien permanece por encima de este mismo. Su existencia se encuentra en una eternidad que no puede ser medida. No está sujeto a segundos, minutos ni años, y tiene la capacidad de percibir el desenlace desde el inicio, no como una simple predicción, sino como una realidad presente. En Isaías se nos recuerda que Dios declara el final desde el inicio y tiene un plan que abarca desde los tiempos antiguos. La visión eterna que posee Dios no se limita a una extensión temporal, sino que se sitúa en un plano totalmente distinto de la existencia. Es fascinante contemplar que, según Timoteo, nos salvó y nos llamó a una vida plena, no por nuestros propios méritos, sino por su propósito y gracia que nos fueron concedidos en Cristo antes de que comenzara el tiempo. Antes de que el tiempo existiera, ya estaba delineado su edicto de redención. Esto implica que Dios ya había previsto el camino de salvación y que te conocía. La decisión de enviar a Cristo fue tomada mucho antes de que todo fuera creado. En Efesios se expresa que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el primer segundo existiera, Dios había planificado la historia de nuestro rescate. Detente un momento y visualiza este concepto profundo. Antes de la creación del universo, antes del surgimiento de átomos y seres celestiales, solo existía Dios, sorprendente, eterno y pleno en su ser. En su esencia no había oscuridad, ya que Él es la luz misma. Es intrigante considerar cómo esta inmensidad del propósito divino se despliega en nuestra cotidianidad. La comunicación con lo divino trasciende las limitaciones humanas y nos invita a participar en un relato mayor. La historia de cada individuo está entrelazada con el plan divino, dándonos una identidad y un propósito únicos. Es esencial reconocer que, a pesar de nuestra limitada percepción temporal, somos parte de algo mucho más grande. Cada decisión y cada paso en nuestras vidas pueden tener un impacto duradero, pero también hay un llamado a la responsabilidad y a la acción, porque somos los artífices de nuestras historias, en colaboración con la gracia divina. La espiritualidad contemporánea nos ofrece múltiples caminos para conectar con esta verdad. Mediante la reflexión, la oración o la meditación, podemos abrir nuestra mente y corazón a una comprensión más profunda de nuestra existencia. De esta forma, podemos acercarnos a una relación significativa con lo divino y a una vida rica de propósito. Al enfrentarnos a los desafíos de la vida, al mirar hacia atrás en la historia de los tiempos, podemos hallar consuelo en saber que no estamos solos en este viaje. La eternidad de Dios se convierte en nuestro refugio, brindándonos esperanza y una visión renovada para avanzar sobre nuestro camino. Así que medita sobre la grandeza del ser divino y descubre cómo puedes alinear tu vida con este plan eterno que te invita a ser parte de su obra en el mundo. Descubre la profundidad de lo divino en cada palabra, porque cada momento vale la pena reflexionar sobre su esencia. En 1 Timoteo 6:16 se nos revela que Dios se manifiesta como la palabra misma. No hay un vacío, pues Él representa la plenitud en su forma más pura. Este pasaje no solo describe la existencia divina, también inspira reverencia y un sentido de conexión espiritual. La luz que emana de Él es tan intensa que sobrepasa la comprensión humana. Su sabiduría y gloria son tan poderosas que un encuentro directo podría ser fatal. En Éxodo 33:20 se menciona que nadie puede contemplar su rostro y sobrevivir, evidenciando la magnificencia que encierra.
Sin embargo, en medio de su grandeza, Dios es profundamente consciente de la humanidad, pues ya tenía un plan desde el inicio para la creación y la salvación de las almas. El ser eterno y trascendente no es un concepto que se originó con la creación, pues ya existía antes de que el tiempo mismo comenzara. Su existencia no fue incrementada por el acto de crear. Él ya poseía toda su gloria y sabiduría. En el libro de Judas, versículo 25, se resalta que solo Él es el sabio Dios y Salvador, revestido de gloria y majestad, dominio y poder, por los siglos de los siglos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. A menudo se plantea la pregunta sobre lo que existía antes del origen del universo. La respuesta, sorprendentemente sencilla, es que solo había Dios. No había desorden o vacío, sino al Eterno que habita en la perfecta armonía. En Miqueas 5:2 se hace alusión al Mesías, quien proviene de la antigüedad, subrayando así su naturaleza divina y eterna. Jesús, como parte de esta esencia, existió junto al Padre antes de que el tiempo comenzara. La narrativa de su existencia trasciende nuestro entendimiento, ya que todas las cosas fueron creadas a través de Él, tal como se menciona en Juan 1:1-3. El ser al que dirigimos nuestras plegarias no tuvo un comienzo con el cosmos. Su existencia precede a todas las cosas. A pesar de su infinitud, elige manifestarse en la temporalidad para ofrecer salvación a aquellos que se encuentran atrapados en sus limitaciones. La comprensión de Dios no se limita a lo que podemos ver o experimentar, va más allá de lo físico y se adentra en lo trascendente. Su amor y gracia son accesibles, brindándonos la oportunidad de establecer una relación auténtica con Él. A lo largo de la historia, innumerables personas han buscado ese vínculo, encontrando no solo respuestas a sus preguntas, sino también paz en medio del caos. La magnificencia de lo divino no se puede medir por nuestras experiencias humanas. Cada momento que pasamos en contemplación nos permite abrazar su inmensidad. Caminar por la vida con una comprensión de su grandeza puede cambiar la manera en que percibimos nuestro propósito y misión en el mundo. A medida que buscamos conectarnos con lo eterno, encontramos que este anhelo de significado es universal. En cada rincón del planeta, las almas buscan algo más grande que sí mismas. La invitación es clara. Abre tu corazón y permite que la luz que emana de su presencia ilumine tu camino, revelando un propósito más elevado en cada paso que des. Tu existencia no es un mero capricho del destino. Tus días están llenos de propósito y tu futuro es conocido por el Creador que trasciende el tiempo. Te invito a reflexionar sobre esto. Servimos a un Dios asombroso, uno que no solo creó el tiempo, sino que también optó por participar en él por amor a ti. Dios es eterno, un principio que ha sido fundamental en la comprensión de su naturaleza. Antes de que comenzara el tiempo o se diera forma a la creación, Él ya estaba presente, lo que plantea una interrogante que muchos tienen en su corazón. ¿Era Dios solitario antes de la humanidad? ¿Acaso la creación fue un acto de necesidad o de carencia emocional? La respuesta es un claro no. Antes del principio de todas las cosas, Dios ya disfrutaba de una relación perfecta como comunidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que entendemos como la Trinidad. Es fundamental aclarar el concepto de la Trinidad. No se trata de tres dioses, sino de un solo Dios que se manifiesta en tres personas, cada una completamente divina y con roles distintos en su relación.
Esta verdad se confirma en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde Jesús instruye a sus seguidores a ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre que abarca 3 entidades. Además, en Deuteronomio 6:4 se reafirma que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, subrayando la unicidad, y al mismo tiempo revela una relación intrínseca que ha permanecido desde siempre. Escuchemos las palabras de Jesús acerca de esta conexión eterna en Mateo 17:5, donde pide al Padre que lo glorifique con la gloria que compartieron antes de que el mundo fuese creado. En el versículo 24 de ese mismo capítulo, Jesús expresa su deseo de que aquellos que le fueron encomendados puedan estar junto a Él para experimentar la gloria que le fue otorgada, un amor que existía antes de crear el mundo. Aquí se nos ofrece un vistazo a la eternidad anterior a la creación, y es claro, no hay vacío ni soledad. Lo que se revela es un espacio lleno de gloria, amor e intimidad. El Padre y el Hijo estaban en una comunión perfecta, compartiendo la magnificencia divina y un amor sin límites mucho antes de que existieran las estrellas. Sin embargo, esta relación eterna se extiende más allá de la conexión entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo también es parte vital de esta Trinidad, actuando como consolador y guía para los creyentes. Su presencia en el mundo trasciende el tiempo y el espacio, brindando apoyo y dirección en cada paso que tomamos. Así, no estamos solos. Podemos confiar en que su amor nos envuelve constantemente. La importancia de entender la Trinidad radica en cómo afecta nuestro enfoque hacia Dios y nuestra relación con los demás. Reconocer la diversidad dentro de la divinidad nos enseña sobre la cooperación y el trabajo en equipo, modelando nuestras interacciones humanas. Cada persona tiene un valor intrínseco, reflejando la imagen del Creador. Somos llamados a fomentar relaciones que se asemejen a la unidad que existe en la Trinidad, construyendo una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo. Contempla la belleza de ser parte de un diseño divino que trasciende la soledad y la alienación. Esta conexión con Dios proporciona un sentido de pertenencia que resuena en el fondo de nuestros corazones. Abracemos el propósito que nos fue conferido y comprometámonos a vivir con la intención de manifestar amor en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Reflexiona sobre esta verdad. El amor que Dios tiene no solo es para Él, sino que quiere compartirlo contigo. En el libro de Hebreos se menciona que el Espíritu Santo es eterno, lo que implica que su existencia se remonta a antes de la creación misma. Cristo, gracias a este Espíritu, se ofreció a Dios sin falta, evidenciando que el Espíritu no fue creado, sino que es coeterno y de la misma esencia que el Padre y el Hijo. Desde el inicio de todo, ya estaba presente y activo, como se describe en Génesis, donde se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Surge entonces la cuestión de qué hacía Dios antes de que existiera el mundo. No estaba esperando compañía, ni se encontraba vacío. Desde siempre ha estado en una comunión perfecta de amor y alegría. No había un sentido de carencia o anhelo, sino una completa satisfacción, porque en su naturaleza reside el amor eterno. La Escritura en 1 Juan nos recuerda que Dios es amor, lo que implica que siempre ha tenido a quien amar y recibir amor a cambio. Antes de que existieran los seres humanos o los ángeles, había amor pleno dentro de Dios, una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La maravilla de esta comunión es que no es exclusiva. Jesús en Juan 17 expresa su deseo de que nosotros, sus seguidores, participemos de ese amor. A través de su revelación nos invita a formar parte de esa relación divina. En Juan 17:26 se nos dice que Jesús revela al Padre para que el amor que hay entre ellos esté también en nosotros. Esto es verdaderamente impactante
pues nos ofrece una conexión directa con la eternidad. A través de Cristo, no solo recibimos perdón y salvación, sino que somos llamados a disfrutar de la relación que siempre ha existido dentro de la Trinidad. La enseñanza sobre la Trinidad no son meras teorías frías, sino que son el pulso mismo de la eternidad. Desde antes de que se instaurara el cosmos, Dios ya era amor, y ese amor ha sido traído a nuestras vidas a través de Jesucristo, tocando nuestra existencia en el presente. Esta relación profunda y transformadora es un regalo que está al alcance de todos. Es esencial recordar que el amor genuino no solo se recibe pasivamente, sino que se vive y se comparte. Al abrir nuestro corazón al amor de Dios, comenzamos a ver el mundo de manera diferente, encontrando un significado en nuestras interacciones diarias y en nuestra relación con los demás. Puede que no siempre percibamos esta divinidad en nuestra vida cotidiana, pero cada momento se puede convertir en un testimonio de lo que significa ser amado y amar. La invitación está en cada instante, ya sea en los desafíos o en las alegrías. Participar de esta maravillosa realidad transforma no solo nuestra vida, sino también nuestras relaciones. El amor divino se convierte en la base sobre la cual construimos todo lo que hacemos, desde nuestras amistades hasta nuestras decisiones. La eternidad empieza ahora, y el amor de Dios nos permite vivir cada día como una expresión de ese amor eterno. Así que, si aún no has abierto tu corazón a esta verdad, te animo a que lo hagas ahora. La plenitud que buscas puede encontrarse en el amor que ha existido desde el principio, en la relación de la Trinidad y en la invitación que Cristo te hace a participar de esa comunión perfecta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios creó el universo si es eterno y está completo en sí mismo? Es fascinante considerar que no lo hizo por necesidad, sino desde un lugar de abundancia. La respuesta a esta cuestión se revela en el verso 7 de Isaías 43, donde se menciona que cada ser creado tiene un propósito glorioso. Así que, en lugar de buscar satisfacer una carencia, Dios actuó por la riqueza de su gloria. Todo lo que observamos, desde las inmensas galaxias hasta cada uno de nosotros, tiene un significado especial. Según Colosenses 1:16, todas las cosas en el cielo y en la tierra, tanto visibles como invisibles, fueron formadas a través y para Cristo. Cada estrella, cada célula y cada ser humano existe porque Él así lo quiso. Esta es una invitación a reconocer nuestra esencia. Tu existencia no es un accidente. Fuiste creado para algo más grande que solo vivir. Dios nos otorgó no solo la facultad de servirle, sino también la oportunidad de conocerle profundamente, reflejar su ser y disfrutar de su compañía. Esto nos lleva a comprender que Dios no se limitó a crear elementos materiales, sino que también dotó de vida y personalidad a seres capaces de sentir amor y desarrollar relaciones. La mayor manifestación de su gloria no se encuentra únicamente en la naturaleza, sino en la humanidad, hecha a su imagen. Como se menciona en Génesis 1:27, tanto hombres como mujeres fueron formados reflejando características divinas. Esto implica que poseemos habilidades morales, una conciencia que conecta con lo espiritual, así como la capacidad para razonar, amar y tomar decisiones significativas. Sin embargo, la creación no fue el final del propósito divino. Desde el comienzo, Dios tenía en mente un plan de redención para la humanidad. En Efesios 1:4-5 se nos revela que Él nos eligió antes de que existiera el tiempo, con el deseo de que fuéramos santos y sin mancha ante su presencia. Es esencial entender que cada ser humano ha sido creado con una dignidad especial y un propósito divino. Nos ofrece la oportunidad de participar en su obra redentora y de experimentar su amor en una relación personal y profunda. Esto nos lleva a la conclusión de que cada vida tiene un significado trascendental y que estamos llamados a vivir en plenitud,
sabiendo que somos parte de un plan mucho mayor. Además, esta conexión nos otorga la capacidad de impactar a otros. Cuando reflejamos el amor divino en nuestras acciones, extendemos ese propósito hacia los demás, promoviendo la paz, la justicia y el respeto por la vida. Reconociendo nuestra identidad y el llamado en nuestra vida, podemos contribuir a un mundo que anhela esperanza y significado. Es importante no perder de vista que, aunque enfrentemos desafíos y dificultades, siempre hay un propósito detrás de cada experiencia. Dios, en su sabiduría, utiliza nuestras pruebas para moldearnos y guiarnos hacia la realización de su plan redentor. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre tu propia vida y a reconocer la belleza de ser creado con un propósito. Busca esa relación con tu Creador. Encuentra tu lugar en este vasto universo y deja que la luz de su amor transforme tanto tu vida como la de quienes te rodean. Descubre la profundidad del amor divino y haz parte de su plan eterno. Desde tiempos inmemoriales, la esencia de nuestro ser ha sido marcada por un propósito claro: ser abrazados por Él como hijos a través de Jesucristo, un reflejo de su voluntad suprema. Antes de la existencia del mundo y de cualquier adversidad, Dios ya había trazado un camino para nuestra redención mediante el sacrificio de su Hijo. Esto revela que tu vida no es el resultado de un mero impulso, sino que forma parte de un diseño divino. La salvación no se presenta como un recurso alternativo, más bien es la manifestación de un propósito eterno basado en amor. Este amor nos invita a celebrar la creación, cuyo objetivo último es manifestar la gloria de Dios y convocarnos a ser testigos de ella. En el libro de Habacuc se menciona que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, al igual que los cielos, que proclaman con esplendor la obra de sus manos. Todos los elementos de la creación, desde la majestuosidad del águila hasta la suave melodía del viento, apuntan al poder y a la grandeza del Creador. Sin embargo, la mayor representación de su gloria se encuentra en la humanidad redimida, en aquellos que reflejan su carácter y caminan en armonía con su verdad, amándolo con sinceridad. Es momento de reflexionar. Dios no creó el universo desde un lugar de carencia o necesidad. No hay en él vacío o inseguridad. La razón de su creación radica en su naturaleza amorosa, que se manifiesta al expresar, compartir y dar. Como se menciona en 1 Juan, el amor es un regalo que hemos recibido primero, lo que activa en nosotros un impulso por amar también. El relato de la creación se integra en una narrativa superior donde la gloria de Dios se irradia a través de la obra de la creación misma, de la redención, y culmina en Jesucristo. En 2 Corintios se nos recuerda que, así como Dios hizo brillar la luz en la oscuridad, también ilumina nuestros corazones, otorgándonos el entendimiento de su gloria reflejada en Cristo. Es crucial entender que Él no creó el mundo por necesidad, sino movido por un amor supremo. Cada aspecto de la existencia tiene un significado profundo, resaltando que no somos producto de una casualidad, sino que fuimos diseñados por su mano cuidadosa. Nuestras vidas trascienden lo ordinario, pues están entrelazadas con su propósito divino. El hecho de que estés aquí en este momento es un testimonio de su deseo de conocerte y caminar juntos en este viaje de fe y amor. Invitar a los demás a conocer este vínculo transformador es un llamado fundamental. Compartir este mensaje de amor y redención permite que más personas descubran su propia valía y el propósito que les ha sido asignado en este vasto universo. Reflexiona sobre tu identidad en Él y lleva este testimonio a quienes te rodean para que también ellos sean parte de esta gloriosa narrativa de amor y esperanza. Descubre tu propósito verdadero a través de Él, quien te ha creado.
Si te preguntan sobre la esencia de Dios, puedes comenzar mencionando algunos de sus títulos como Creador, Rey o Salvador. Aunque estas designaciones son precisas, son solo una parte de lo que Él representa. Sin embargo, surge la cuestión, ¿cómo se llama a Dios? Antes de la creación y de asumir roles, en Éxodo 3:14, Él se reveló ante Moisés al decir, «Soy quien soy», y le instruyó a decirle al pueblo de Israel que Dios me ha enviado a ti. Este instante es trascendental. No se limita a ser un simple nombre, es una auténtica revelación. En medio del desierto, Dios no se define a través de sus funciones, sino que simplemente expresa su existencia. Él se presenta con la afirmación «soy». En hebreo, se registra como Yahweh, compuesto por 4 letras sagradas conocidas como tetragramatón. Este nombre se origina del verbo ser, implicando conceptos de existencia y presencia. Yahweh puede traducirse como el que es o el que existe en sí mismo. En el libro de Revelación 4:8 se puede escuchar a los seres celestiales clamando, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Este nombre, Yahweh, tiene un profundo significado. Dios es eterno en su naturaleza. No depende de nada ni de nadie para existir. No se transforma, simplemente es. Nunca ha habido un instante en el que Él no haya existido. En Malaquías 3:6 se establece, «Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no serán consumidos». El nombre de Dios es más que un enigma. Revela su naturaleza fulgurante. A diferencia de nosotros, que cambiamos, crecemos y enfrentamos el paso del tiempo, Dios permanece constante en su carácter, sus promesas y su propósito. La carta de Santiago 1:17 lo expresa de manera maravillosa. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Él no se adapta, no se reduce. El mismo Dios que existió hace milenios persiste ayer, hoy y siempre, como se menciona en Hebreos 13:8. Reflexionemos sobre esta verdad a un nivel más profundo. La eternidad de Dios nos invita a confiar en su fidelidad y estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Su inmutabilidad nos da esperanza, sabiendo que su amor y justicia son constantes. En un orden social donde todo parece cambiar rápidamente, aferrarnos a la certeza de su existencia nos infunde confianza. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Yahweh no se ve afectado por el tiempo o las circunstancias. Esta realidad nos ofrece consuelo, pues en Él podemos apoyarnos en momentos de tumulto. No importa cuán caótica sea la vida, su esencia permanece intacta, proveyendo un refugio seguro. Al reconocer la grandeza de su nombre, podemos permitir que su luz y sabiduría guíen cada paso de nuestro camino. Conoce a este Dios eterno y sumérgete en su palabra, donde encontrarás el significado y el propósito que siempre has buscado. No lo dejes escapar. Acércate a Él y deja que su verdad transforme tu vida. Conéctate hoy con la verdad de que nunca estás solo. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya era absoluto, eternamente sagrado, lleno de pureza y luz. Un amor inigualable, exhibiendo la perfección de la Trinidad, justo en sus juicios y dotado de una sabiduría infinita. La creación no fue un medio para completar su esencia, pues nunca la necesitó para enriquecerse. Simplemente mostró su naturaleza.
En Isaías 40:28 se señala que el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, apuntando a un ser que no se desvanece en su grandeza, no se multiplica en gloria porque Él mismo es la gloria. Su amor no se incrementa, ya que Él es amor en su forma más pura. Su sabiduría no se expande, porque en Él resuena la total sabiduría.